Muy buenos días, amada iglesia. Un saludo muy grande, muy fraterno por parte de los pastores y de parte nuestra. Con ustedes en este momento estamos Daniel y estoy yo, Sara, miembros de la congregación, que queremos extenderles un saludo muy grande en la mañana de hoy y damos gracias a Dios también porque podemos tener este tiempo no solamente de ver lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha dicho, sino también de disponernos a aprender de Él de diferentes formas, de diferentes maneras, y hoy es a través de su palabra. Entonces, si estamos de acuerdo, podemos empezar con una pequeña oración, pidiéndole al Señor que sea guiando este proceso, guiando todo lo que Él desea hablarnos el día de hoy y guiando su palabra. Entonces, amado Dios, Señor, te damos gracias, Papito Dios, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu constante amor, fidelidad, Señor, porque te vemos en cada uno de nuestros procesos, en cada una de nuestras decisiones, Señor, porque queremos, Papito Dios, cada día estar más cerca de ti, más alineados contigo. Queremos, Padre amado, poder servirte, adorarte, conforme, Señor, a tus propósitos, conforme a tu voluntad, Señor. Queremos cada vez estar más en la medida de ese varón perfecto, Señor, conforme al ejemplo, al más maravilloso y más hermoso ejemplo que nos has dado, que es el Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, en este día y te pedimos, papá, que la palabra que se suelte el día de hoy sea dispuesta por ti, Señor, que se pueda soltar de las formas correctas, Señor, y que podamos nosotros no solo recibirla, sino ponerla en práctica, Señor, de la forma que tú anhelas y esperas. Te adoramos, mi buen Jesús, y te exaltamos, Señor. Amén. Amén y amén. Que seas sumergiéndonos, papá, en tu palabra, en tu enseñanza, en tu forma de amar, en tu forma de ayudar, en tu gracia, Señor, en tu poder, en tu verdad y en la forma como quieres que vivamos en tu reino, Señor. Te pedimos, papá, que en los corazones y en la mente de cada uno, Señor, haya un testimonio, Señor, de tu palabra, de tu justicia, Señor, una plomada allí puesta en cada corazón, papá, para podernos ser más cercanos a ti, para poder entenderte mejor y para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor Jesús. Amada iglesia, hoy les queremos traer este mensaje que ha salido también de la revelación, de las enseñanzas de nuestro Dios a nosotros, de lo que vemos puede ser bueno y que hemos pesado también con el Señor, y que su Espíritu Santo nos siga trayendo esta revelación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como decía Dani, es algo que pensamos viene del corazón del Padre y que creo que es puesto para nosotros y que pedimos al Señor que sea cada vez ayudándonos a poner en práctica. Entonces, hoy queremos hablar sobre el gobierno, sobre cómo es ese gobierno de los hijos de Dios y cómo en este sistema, en el mundo que hoy estamos, aunque el Señor Jesús dice, están en el mundo pero no son del mundo, se aplica ese gobierno del Señor para poder no solamente reconocerlo, identificarlo, sino también desde nuestra posición de hijos, pedirle al Señor para que esas cosas sucedan. Entonces, lo primero que debemos tener claro es cuál es el reino donde pertenecemos, quién es ese gobernante al que debemos realmente seguir, escuchar, obedecer, a quién le debemos nuestra fidelidad, a quién le debemos todo en nuestras vidas. Y para empezar, entonces lo primero que queremos decir es quién es nuestro rey. Entonces, sabiendo y reconociéndonos como hijos de Dios, como creyentes, como herederos del Señor, y habiendo escuchado lo que Cristo dijo, que Él vino a traernos el reino, entonces nuestro rey es Él. Vamos entonces por favor a Isaías, versículo 9 al 6. Vamos a Isaías porque queremos hacer un recorrido en diferentes partes de la palabra, donde nos dicen específicamente quién es ese rey y nos hablan de ese rey y de ese reino eterno. Entonces, en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí este capítulo es muy bonito porque el capítulo empieza en la palabra, o en los títulos que normalmente le ponen, es el nacimiento y reinado del Mesías. Entonces ya per se desde el título nos están diciendo que es un reinado. Y aquí en los versículos que leíamos decían que es un reinado que es desde ahora y para siempre. Entonces es un reinado eterno, es un reinado que no se corta, es un reinado que sin importar el sistema está permanente ahí. Entonces, teniendo estas claridades, reconociendo quién es nuestro reino y a qué reino pertenecemos, se nos va a hacer muchísimo más fácil poder no solo identificar nuestras acciones del día a día, sino también a quién debemos. Entonces, lo siguiente que queremos ver es en Juan 18, versículos 36 a 37. Dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Algo que es muy hermoso con la llegada de Cristo en carne, por decirlo de esa forma, porque sabemos que Él desde el principio, desde Génesis 1, obró y actuó, pero de esa forma física en la que podemos verle, que caminó con los discípulos, que caminó en esta tierra, es que Él ha dicho: el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es tan lindo porque Él nos deja esa claridad. Nos dice: pero no esperen que mi reino sea como este mundo, porque es que no es de este mundo, no es como este sistema que estamos viendo, no es como lo que hoy ven nuestra realidad, porque realmente nuestra verdad es que el reino de los cielos se ha acercado y que el reino que Él ha dispuesto está hoy, vigente, vivo y para siempre, porque fue también lo que profetizó Isaías. Entonces Él le dice: tú estás diciendo que yo soy rey. Dice: pero de cierto les digo que yo vine a dar testimonio de esa verdad. Entonces el Señor Jesús nos dijo: les acerqué el reino. Mi reino no esperen que sea como lo que vemos hoy en los sistemas de este mundo, porque mi reino está por encima de todo eso. Y creyendo en esta verdad, parándonos en esta verdad, es que nosotros como hijos de Dios podemos tener capacidad de gobierno, porque somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, reyes y sacerdotes de ese gobierno. Amén. Algo también que veíamos es que cuando el Señor Jesús, por decirlo de alguna forma, va a la cruz, porque dice la misma palabra, ¿no?, que ni la muerte pudo con Él, porque en Él no había pecado, pero cuando Él pasa por la cruz, le ponen un letrero, y dice el letrero: este es Jesús, el Rey de los judíos. Eso lo vemos en Mateo 27, 37. Aquí es importante, porque el mundo siempre ha querido ver a Jesús como el rey de tal cosa, el rey de tal otra, y ponerle la etiqueta. Pero Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Él es rey, no solo para los judíos, porque lo hermoso de Él es que ya hizo la simiente para que en el olivo se pusiera tanto la simiente de Israel como la gentil, y ahora Él gobierna y Él es rey de todos. Él está por encima de todo. Y esto es realmente hermoso. Y tener esta verdad en nuestras vidas no solamente nos va a librar de ansiedades, de preocupaciones, sino que nos va a establecer en el lugar donde tenemos que habitar, en el lugar donde nosotros tenemos que empezar a actuar. Más adelante vamos a empezar a entrar un poco a poner esos ejemplos de cómo un hijo de Dios o cómo los hijos de Dios gobiernan a pesar de que el sistema no es el sistema de Dios. Pero como Dios está por encima, se puede gobernar, que eso el Señor nos lo muestra en la palabra.
queríamos también iniciar un poco desde esta perspectiva de, de Él es el Rey de todo. Cuando hablamos Rey de Reyes, cuando vemos que su palabra, que Él es el sustento y el sustentador de toda la tierra. O sea, Él es físicamente también el sustento de todo lo que mantiene de cierta forma la tierra habitable, viva. Nos vamos un poco también a esa perspectiva de qué pasa si sales de la Tierra, si sales de la órbita y ves el mundo a miles de kilómetros desde el espacio y ves eso tan pequeño que es donde vives, eso tan pequeño que puede parecer desde tan lejos, tan pequeño pero maravilloso que es la Tierra, y saber que casi que solamente a un dedo de distancia o con un dedo podría tapar toda la Tierra de mi propia vista, y saber que allí se gestan tantas cosas, saber que allí se han establecido tantas cosas, se han peleado guerras, se ha visto nacer toda una generación, han pasado milenios, han pasado millones de años, y cómo ha sido todo tan cambiante. O sea, que lo normal realmente en nuestra tierra es el cambio, y todo lo que ha tenido que pasar para que nosotros estemos hoy en día acá, pudiendo saborear, pudiendo predicar su palabra, pudiendo tratar de entenderla y tratar de explicar un poco más esa vida que sustenta todo aquello en lo que estamos, en lo que respiramos, el oxígeno que se genera, la luz que llega y produce en la fotosíntesis ese oxígeno. Y como mencionaba Dani, las generaciones han pasado, reyes se han puesto, reyes se han quitado, han habido guerras, han habido tantas cosas que nuestros ojos han visto, pero que también hemos escuchado, que la historia ha mostrado, y todo ha cambiado. Han cambiado las tecnologías, ha ido cambiando la forma de relacionarnos, pero lo que no ha cambiado y lo que permanece para siempre es eso que ha dicho Dani, ese sustento. ¿Quién ha sido el sustento de todas las cosas? Cristo, Dios. Entonces, esa es una verdad inmutable, es una verdad que permanece para siempre, como lo veíamos en Isaías. Entonces, es tan impresionante y tan bonito ver cómo el Señor, a pesar de los tiempos, el Señor permanece para siempre. Y hoy, como decía Dani, tenemos el privilegio, tenemos la posibilidad de poder entrar en su palabra que Él nos deja, y además entrar en Él, estar en Él. Hoy no es un Dios lejano, Él está en nosotros, o sea, nosotros podemos ser uno con Él. Entonces, esa realidad que hoy vivimos es la realidad que nos permite no solo reconocerlo a Él como Rey, no solo reconocerlo como sustento, sino también establecernos en ese reino de reyes y sacerdotes, en ese reino que el Señor está clamando y pidiendo para que sus hijos gobiernen. Dice la Biblia que literalmente la creación está gimiendo, y está gimiendo es porque no estamos haciendo la tarea completa, porque no nos estamos reconociendo como hijos, porque no estamos reconociendo quién es nuestro reino y no estamos viviendo como el Señor está esperando que lo hagamos, teniendo esa claridad que decía Dani. Los tiempos cambian, pero Él no cambia. Él es el sustento, Él es la verdad, Él es para siempre. Y sabiendo eso, en Él, lo que hagamos en Él tendrá fruto. Sabiendo eso, lo que hagamos en Él permanece. Por fuera de Él nada permanece. Y para complementar lo que hablábamos, quisiéramos ir a Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, y dice así: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hemos hecho un recorrido corto, pero viendo en diferentes porciones de la palabra quién es el Rey, quién es el Dios Todopoderoso, quién es el Señor de Señores, y es a quien nosotros hemos decidido servir, seguir, creer, permanecer. Bajando un poco lo que mencionábamos de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos esa posibilidad que el Señor nos ha dado, porque Él dijo: mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán, y esa autoridad y ese legado que el Señor nos ha dado. Vemos en la palabra diferentes hombres, también mujeres, que hicieron la obra del Señor, aún en tiempos difíciles, aún en sistemas difíciles, aún en momentos complejos, y que la hicieron de tal forma y tan correcta, tan bien, que pudieron bendecir a diferentes generaciones, bendecir a los llamados, bendecir aún a aquellos que aún no habían sido llamados, pero que luego al ingresar como gentil fueron llamados, y bendecir absolutamente a todas las naciones de la tierra. Entonces, acá quisiera, previo a esto que está comentando Saris, recordar esta parte que vimos al inicio de Juan 18, 36, 17, donde dice: mi reino no es de este mundo. Entonces estamos hablando de que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero al mismo tiempo su reino no es de este mundo. Dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Acá va a ser bien interesante, porque la historia que les vamos a contar no es una historia desconocida para muchos que hayan leído o hayan escuchado algo de la palabra y pues de este personaje. Y es un personaje bien conocido, y que precisamente eso va a ayudar un poco también a este entendimiento y a establecer un poco las verdades que ya venimos escuchando de parte de Dios, de su reinado, de su gobierno. Y quisiéramos hacer una acotación acá también, porque veíamos como en lo que llevamos nosotros de vida, qué tantos sucesos han pasado. Y han pasado de todo. Han pasado un COVID-19, ha pasado guerras, la Constitución también prácticamente cambió recientemente, nosotros nacíamos, y así en cada generación han venido pasando muchísimas cosas. Entonces hay inversionistas de capital o inversionistas en general que procuran mantener sus inversiones siempre estables y que tengan cierto crecimiento a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo hay capitales que están establecidos hace 80 años, otros hace 100, otros están casi desde que se establece la Iglesia Católica, y hay de pronto otros más antiguos que no conozcamos o no sean tan visibles. Pero muchos de esos capitales que son tan antiguos y que permanecen y hoy en día tienen unas riquezas impresionantes, es porque han establecido principios de invertir en cosas duraderas, en cosas que se mantengan. Entonces muchos lo han hecho a través de tierras, tipo McDonald's, con sus establecimientos de arriendos o de compra de predios para establecer allí sus negocios, y su negocio tiene que ver con los bienes raíces. Otros lo han hecho a través del oro y han apostado un poco más por estar invirtiendo en diferentes tipos de joyas y lujos que se creen van a perdurar por mucho tiempo, y porque también tienen un uso práctico en la tecnología. Entonces el oro se usa en diferentes aparatos tecnológicos. Otros han invertido en el agua y se han hecho con tierras que tienen depósitos de agua que podrían durar cientos de años más. Entonces todos lo proyectan a no solamente lo que está pasando ahorita, sino de pronto lo que va a servir por algunas décadas o de pronto cientos de años. Como les decíamos, el mundo puede ser bastante cambiante, y el Señor es lo que vemos que, superando el agua, superando las tierras, superando todo esto, es lo único que puede permanecer constante. Entonces, Porque
a pesar de que hay unos principios también, aún en las finanzas, como dice Dani, y vemos que le han dado resultado a muchas personas, a muchos emprendimientos, aún así, ni siquiera estas cosas podrán ser tan valiosas ni verdaderas, porque en últimas el Señor es el que controla los tiempos, el Señor es el quien maneja aún las mismas aguas, el que decide si le permitirá abrir o no el pozo y que del pozo salga o no agua. O si seca la tierra o si y seca se la vuelve tierra. infértil. Entonces, por esa razón es tan importante que nosotros, entendiendo los principios espirituales, los podamos también poner en práctica en lo natural y en lo terrenal. Hay muchas personas que han entendido principios y que los ponen en práctica, y ahí es donde muchas veces veíamos que le decían: Señor, pero vemos que el injusto prospera, pero vemos que tal. Entonces, ¿qué decía? Pues, ¿qué dice el Señor? Yo no dejaré al justo desamparado, pero sí hay que reconocer que hay veces son más entendidos aquellos que están por fuera del reino, porque han reconocido los principios del ahorro, que nosotros mismos que pertenecemos al reino, porque no hemos creído también lo que el Señor nos ha dado y nos ha dicho, y también nos hemos muchas veces salido del propósito de él. Entonces, un poco queremos mostrar también la historia, como decía Dani, no ajena, de José, que es un hijo que realmente, a pesar de las tribulaciones de la vida, no se salió del propósito y no se salió de lo que el Señor esperaba y anhelaba también, y de su designación. Y que el recurso y que la clave ahí para José, si bien su promesa es diferente, o más bien es una consecución y fruto de la de los patriarcas, el recurso que él maneja principalmente es el favor de Dios. Y a eso queríamos llegar un poco. La historia de José, durante todo su trayecto, desde que pues, es echado y es vendido prácticamente, y llega a Egipto, es como el favor de Dios está en él, pero como él lo sabe administrar, lo aprovecha, lo reconoce y lo sigue usando porque sabe que es lo inmutable. O sea, que tu misma familia y tus mismos hermanos mayores te saquen, te vendan, ni siquiera le den razón a tus papás de dónde estás, de cuál fue tu paradero, hace que José se agarre a la bendición de Dios, se agarre a los sueños que ya él había establecido en él. Entonces, por eso vemos un poco como ese paso más que hay desde los patriarcas hasta un José, y de cómo nos empieza a mostrar esa relación con Dios y hacia los demás, y en términos de gobierno también, en términos de reinado de Dios realmente a través de él. Ok, entonces, ¿cómo podemos entender un poco lo que estaba pasando allí con José? José era un soñador, se comunicaba a Dios con él a través de sueños, y es un hombre de linaje, es un hijo de linaje. Su padre Jacob, sus padres, padre de su padre Isaac y Abraham. Pero entonces allí vamos a ver que José es llevado a un pueblo totalmente ajeno a él, es un pueblo vecino, pero y es un pueblo que debe convivir de cierta forma en su territorio, en su comercio, en su sección geográfica donde está ubicado Canaán con Egipto. Entonces vamos a ver como esta dinámica un poco. Y en Génesis 48 dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahí habla del copero y habla del panadero. Entonces, cómo lo que ha establecido Dios y los dones que ha establecido Dios en José se transmiten también al lugar donde es enviado, o al lugar donde un poco a la fuerza le ha tocado llegar, y le ha tocado llegar por lo más bajo. Es importante reconocer quién es José, ¿no? Entonces, José, como decía Dani, fue vendido por sus hermanos. Luego llega a Egipto, donde Potifar compra a José. O sea, realmente era una mercancía más.
y compra a José de los ismaelitas que pues lo habían llevado allá. Durante José estar en Egipto, pues siempre se reconoció a José por quién era José, por cómo José, y como hablábamos, el favor de Dios estaba en él. Como decía Dani, el versículo que leyó en Génesis 40, hubo una situación, y la situación era que habían dos personas no tan cercanas, medio cercanas a José, que habían tenido un sueño, y había una posibilidad, y esa posibilidad era quién interpreta ese sueño. ¿Quién? Podría haber sido cualquiera. De hecho, en Egipto muchos se llamaban sabios, había muchísimos temas en los que trataban aún con la misma brujería. Entonces, si se preguntó quién iba a interpretar el sueño, y lo interpreta José gracias a ese favor de Dios que había en él. En ese punto ya José había pasado por una posición de poder muy importante con Potifar, justamente. Luego pues ya estaba echado en la cárcel, ya estaba en la prisión. Pero entonces vamos a ver que desde lo abajo, desde arriba, digamos, con su familia, luego abajo cuando es vendido, luego arriba, y esto a los ojos del mundo realmente. Digo arriba y abajo. Luego arriba con Potifar, luego por mentiras de la esposa de Potifar nuevamente es echado, digamos, abajo y está en la cárcel. Pero José se mantiene, y lo importante, o sea, la bendición de Dios se mantiene en él. Pero para muchos, a pesar de que la bendición y el favor de Dios se mantenga, muchos nos dejamos y nos hemos dejado de pronto llevar por la apariencia, llevar por el momento y la situación, y creer y actuar de una forma diferente. O sea, José no trató de salir de la cárcel con mentiras, no trató de salir ni establecer otra cosa diferente, ni cambiar su identidad, ni escapar ni siquiera. O sea, él de hecho pudo escapar o pudo tratar de escapar a otro pueblo, tratar de regresar de alguna forma cuando lo acusaron con la esposa de Potifar de irse a otro lado. Pero no, o sea, no era eso, porque un tema ahí muy relevante es, él sabe quién lo puso allí y sabe a quién le iba a pedir sustento. Y adicionalmente, la integridad, o más bien la justicia, la forma de creer misma de José era bien diferente a lo que en la época y aún hoy se podría ver. Y es lo que le dio el favor también con cada una de las personas que de cierta manera gobernaban o iban a tirar suertes sobre su vida y sobre su destino. De hecho, cuando José entra en la cárcel, como decía Dani, pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haber renegado, pudo haber mentido, se pudo haber escapado, pero todas eran soluciones humanas. Y esto es muy importante porque el gobierno no solamente se ejerce en los lugares de poder que vemos. El gobierno se ejerce en todos los lugares, aún en la cárcel. Y José decidió gobernar creyéndole a Dios, no haciendo lo que no era íntegro, no haciendo lo que no era correcto. Él decidió asumir esa situación a pesar de que era una situación injusta. Pero él decidió asumirla porque él dijo, yo creo en Dios, o sea, yo sé a quién le estoy sirviendo. Y dice Génesis 39:21, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esa es la ruta de Cristo, ese es el camino de Dios, que siempre es bastante diferente a nuestras soluciones humanas. Por eso nosotros no podemos literalmente salirnos de lo que Él ha establecido como verdad. Todo lo que hoy estemos viendo como soluciones que impliquen mentir, que impliquen actuar en desintegridad, que impliquen hacer falsos testimonios, que impliquen actuar con desagrado al Señor, que impliquen dañar a otros, serán caminos humanos, no será el camino del Señor, porque el Señor dice que extiende su misericordia y Él dio gracia en los ojos al jefe de la cárcel. Y luego es bien bonito porque habla de que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
Entonces vemos cómo no optar por una solución humana, creerle al Señor, permite gobernar, y gobernar aún en una situación difícil. Y José empezó a gobernar aún estando en la cárcel. Por esa razón es que nosotros, como hijos de Dios, como quienes creemos que nuestro reino es Cristo y que nuestros ojos están por encima de las realidades espirituales, también debemos tener cuidado con lo que decimos, cuidado de cómo lo decimos, cuidado de señalar. ¿Por qué razones? Porque no sabemos si fue el Señor el que permitió que esa persona estuviese en la cárcel. Porque la forma como el Señor iba a operar iba a ser completamente diferente a lo que nosotros como humanos creemos que debió operar. Entonces, eso es una verdad que debemos establecer, y es que el gobierno se puede ejercer a través del Señor y por su favor, sin importar el lugar donde estemos. Se puede ejercer como lo estaba haciendo José con Potifar, en donde tenía una posición, no vamos a decir de superpoder, pero tenía una posición adecuada, bien, pero también lo pudo ejercer en la cárcel. Y más adelante el Señor nos sigue mostrando otro tipo de cosas para identificar. Nosotros somos quienes a veces no nos creemos la influencia de Dios. La influencia de Dios y el poder que puede llegar a emanar a través de sus hijos. En esta época que todavía no estaba, pues que Jesús, digamos que no había liberado o libertado a todo su pueblo, y que todavía estaba en este proceso de ser una gran nación, de la descendencia que iba y de las 12 tribus, digamos, previo a muchas cosas y previo pues a la llegada aún de Jesús como hijo, como persona a la tierra. Tenemos que entender también que José ya tenía un espíritu, ya el espíritu de Dios estaba en él. Quería solamente para conectar lo que habíamos mencionado respecto a los sueños, y es que justamente es en este momento de posición donde el Señor ya le había puesto esta posición de favor en la cárcel, es que llegan los sueños del copero y el panadero. Estos dos sueños que como habíamos dicho, el Señor Jesús a través de José permite que sean interpretados, llegan. Entonces es también un poco una puerta que el Señor está abriendo de bendición en la vida de José. Entonces vemos que es resultado también del creerle, es resultado también del hacer las cosas en integridad, es resultado de actuar bien sin importar la circunstancia. Y muy claramente luego vemos un tercer punto donde nos habla de que Faraón ya pasa a la cárcel. Sabemos que pues luego está el copero, el que habla y le habla a Faraón sobre alguien que puede interpretar los sueños, y pues este es José. Y importante ahí decir que pasó tiempo, o sea, pasó un tiempo. Dice la palabra en Génesis... 2 años más o menos. Exactamente, dice la palabra en Génesis 41, que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía, bueno, y luego nos relata cómo es ese sueño, pero no todo es inmediato. No. Entonces lo segundo, el gobierno se establece en los tiempos que Dios lo establece, no es en nuestros tiempos. Y de hecho allí fue una parte de la vida de José, pero en otros casos pueden ser cientos de años, o sea, puede ser, de hecho, pensando en nuestra vida terrenal, pues fue en un tiempo un poco rápido, aunque no pareciera, aunque sufrió bastante también José, pero digamos que en su casi que juventud y adultez temprana, que creo que ya a los 30 años es cuando llega allá a Faraón, pues ahí es donde se empieza como a establecer aún un gobierno pues mucho mayor, o un propósito pues, o ya se está acercando al propósito de su vida. Y ahí pues vamos a ver que Faraón tenía sueños, o sea, vemos que al inicio José tenía sueños, pero miren que el copero también tenía sueños, egipcio, el panadero también tenía sueños, y el faraón también tenía sueños, y de hecho tuvo dos sueños similares, o más bien pues en paralelo, que José luego le dice que será una confirmación de Dios. Entonces pues es otra evidencia de cómo Dios gobierna
a través de quienes pone ahí. Entonces no solamente pone a José, pone a Faraón también, puso al copero en su momento también. Así es, y es impresionante porque en Génesis 40, 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Esto pasa un versículo antes de cuando en la Biblia se relatan los sueños del faraón. Y esto es importante porque, como decíamos, los sueños del faraón pasan 2 años después. De hecho, José hace bien al copero, pero pues el copero olvidó el bien que José había hecho. Pero Dios no olvida. Dios sí no olvida a sus hijos. Y aquí me pongo a pensar cómo hubiese sido José, cómo hubiese sido su actitud en esos 2 años, cómo hubiese sido su actitud después de ver al copero que lo olvidó. Entonces aquí realmente todo este proceso, como decía Dani, de su juventud, temprana adultez, no renegó, se mantuvo firme y fiel a su promesa. Y ya con los sueños del faraón es otro momento, otro espacio en que el Señor está, como decía Dani, permitiendo que el camino se abra para llegar a esa designación y a eso que el Señor había diseñado para José. Muy claramente nuestro gobierno hoy en día, o nuestros sistemas de gobierno, pueden ser en cierta medida algunos evolucionados a lo que había en la época, pues democracias, etcétera, diferente, pero en muchas cosas sigue siendo muy similar. Hay alguien que está o que trata de dar las instrucciones, hay otros que están ahí, pero vamos a ver que, como vimos al inicio en Juan, o sea, si mi reino fuera de este mundo, las cosas habrían sido diferentes. O sea, los servidores lo habrían tratado de salvar. No tenemos que ayudar a Dios, o sea, no lo tenemos que ayudar, tenemos que seguir el propósito establecido en nosotros. Y muy claramente ahí es ver que los mismos sistemas de este mundo, del mundo, no son cambiables, o son cambiables, pues sí, por las personas, porque siempre estamos tratando de hacer un sistema, estamos tratando de hacer las cosas mejor, sea en el ambiente que esté, sea en la misma dinámica de nuestra casa. Quiero tener un sistema de cómo comprar, de cómo hacer un mercado, de cómo ahorrar, de cómo invertir, de cómo irnos a vacaciones. ¿Cómo vamos a ahorrar? Vamos a esperar al último momento, pedimos un crédito, nos vamos a vacaciones, vamos a ahorrar un tiempo de pronto, luego nos vamos a vacaciones, o mejor nunca vamos a vacaciones. Y asimismo, cada sistema se va a establecer, pero entonces no es nuestra designación o nuestro propósito entrar y cambiar esos sistemas totalmente porque son del mundo, sino es ver el reino que está más allá, y es ver el reino de las influencias como la que tenía José. En cada momento de su designación, en cada momento de digamos, mostrarse un poco y mostrar el favor de Dios a Potifar y pues al de la prisión, a Faraón, cada uno de ellos reconocía inicialmente el fruto, y reconocían la astucia de José, reconocían el orden de José, la integridad de José, pero sobre todo llegaban a decir, es que Jehová está con él, y el favor de Jehová está con José. Entonces veían que él administraba ese favor, y él lo administraba de una forma que más adelante vemos es como cada uno de ellos le dejaba administrar todo a José. Casi que le decían, administre mi casa. ¿Quién le gustaría acá que el, no sé, el concejal que elegimos para la ciudad, o el edil, alguien sí, como más cercano, digamos, le administre su casa? Que llegue y le diga, mire, es que de esta forma le debe dar a sus hijos la mesada para el colegio. ¿Quién realmente le gustaría? Más que le gustaría, confiaría. Y confiaría, que le diga, no, es que usted se debe comprar 2 pares de zapatos al año y mantener un presupuesto limitado para los gastos de su hogar. Y una cosa que estábamos diciendo, y es, claro, hoy como hijos de Dios podemos transformar muchas realidades en nuestra vida, por supuesto, estamos llamados a eso, no solo en nuestra vida, sino en nuestras naciones, somos llamados a las naciones. Habrán cosas que vamos a poder transformar, pero nuestra vista no va a estar en eso. ¿Por qué razón no va a estar en eso? Porque nuestra vista está en el reino que no es de este mundo, que es Cristo.
y es reconocer quién es el Rey de Reyes. De hecho eso me impacta muchísimo porque si vemos en 1 Samuel capítulo 8, ¿quién pide rey? ¿Quién es el que pide el rey? Israel pide el rey, porque en el gobierno del Señor Él es el que gobierna, y Él lo hacía a través de Samuel. De hecho era jueces. Pero ¿qué sucede? El pueblo dice, no queremos eso más, no queremos ese diseño más. Queremos que nos pongan rey. Miren que otros pueblos tienen reyes. Nosotros queremos un rey. Entonces, ese tipo de soluciones humanas es lo que nos tiene hoy en sistemas que no necesariamente van a servir al Señor y jamás van a poder servir al Señor en su totalidad. ¿Por qué razón? Pues porque el Señor en la palabra habla de cosas que están por encima de los sistemas y de cosas que vienen desde nuestra propia naturaleza, y nuestra naturaleza no será algo que un sistema pueda cambiar. El único que cambia nuestra naturaleza es Cristo, porque por eso dijo, para que crean en mí deben volver a nacer. Pero ¿cómo así volver a nacer? ¿Tenemos que volver a entrar en el vientre de nuestra madre? No es volver a entrar en el vientre de nuestra madre, pero sí es cambiar de naturaleza. Y un sistema político, aún un sistema religioso, un sistema financiero, no va a cambiar nuestra naturaleza. Eso es algo que solamente Cristo y solamente el Señor lo trae. Y empezando por ahí y reconociendo entonces quién es nuestro Dios, es que nuestro accionar en Él, nuestra realidad en Él, tiene que ser como José, en donde sin importar lo que vean nuestros ojos y la situación, tiene que mantenerse íntegro. Vas a leer Génesis 41. No, tranquilo. 41, 32. Génesis 41, 32 al 36 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahí ven cómo ya, ya está establecido. No le está diciendo póngame a mí, dice ponga a alguien. Se necesita a alguien. Esa es la interpretación. Y lo que sigue también está bastante chévere. Provéase y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Lo bonito es que antes de que José diera esta explicación a Faraón, le dice, no seré yo quien dé la interpretación de tu sueño, es Cristo, es Dios el que hará esa interpretación del sueño. Entonces también vemos como a pesar de todos los afugios de José, siempre reconoció de dónde venía el gobierno, siempre reconoció de dónde venía el favor, siempre reconoció quién era el que iba a dar la directriz. Así es. Luego en Génesis 41 también, pero 54 al 57, dice, ya y comenzaron, ya como el cumplimiento de eso, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Ahí está. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dice. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y ahí esa parte pues nos lleva a ver cómo se juega con la necesidad, o más bien, cómo la necesidad se puede volver a favor de una nación, cómo se puede volver a favor de alguna persona, pero también cómo la voy a administrar y cómo voy a llegar a suplir ciertas cosas de esa forma. Entonces Faraón, habiéndole entregado las llaves de sus graneros, de todo su sistema comercial a un foráneo, a una persona de afuera, una persona que
no era egipcia, no compartía su cultura o sus creencias, pero que esta persona estaba administrando y estaba a todos por igual, o a todos dándoles lo necesario para subsistir y para que no hubiera hambre donde él estaba rigiendo o gobernando. Estaba gobernando como lo había descrito el Señor y le había dicho a José que lo describiera, prudente y sabio. Él estaba gobernando de esa forma y estaba gobernando con prudencia y con sabiduría para poder realmente cumplir la promesa, y es que cuando hubiese hambre, haber tenido los graneros llenos. Es importante lo que mencionamos, y es esa necesidad. Hoy tenemos necesidades, muchas necesidades, pero ¿a dónde las necesidades nos están llevando a correr? Al lugar que el Señor quiere que corramos. De hecho, vemos más adelante que el Señor le dice a Jacob que puede ir a Egipto y que allá él será bendecido, que es Egipto. Entonces será el sitio de una cultura diferente, de un lugar diferente, de algo que no necesariamente era lo que ellos habían venido estableciendo y creyendo. Entonces hoy tenemos una necesidad, pero que esa necesidad nos haga correr al lugar donde el Señor nos tenga la bendición, que muchas veces puede ser en espacios diferentes a los que estamos acostumbrados. En otras ocasiones no, en otras cosas la bendición puede estar ahí mismo donde estemos, pero a lo que vamos es que el Señor es quien nos debe direccionar, y esa necesidad que para muchos lugares fue el hambre, los llevó a correr a Egipto. Hoy muchas veces temas financieros nos lleva a correr a Egipto sin que el Señor nos mande a Egipto. Muchas veces temas familiares nos lleva a correr a un sistema de conocimiento, a un sistema griego, sin que el Señor nos esté mandando ahí. Pero en ocasiones el Señor nos mandará, y si nos mandará con una instrucción, y nos mandará para hacer algo específico. Y lo vimos como en José. Él no fue mandado propiamente, sino que fue vendido, pero en su vida se cumplió la palabra del Señor. No se mezcló con esa cultura, pero obró en prudencia y sabiduría. Entonces aquí esto es muy importante, porque tampoco podemos esperar que si el Señor nos mande a otra cultura, entonces ya vamos a llegar ahí a dar vociferaciones y a dar gritos y a decir todo lo están haciendo mal. Miren cómo el Señor permitió en José poner esa gracia para que anduviera en prudencia, en sabiduría, y con esa prudencia y con esa sabiduría y el favor del Señor llevó a bendecir a otras naciones. Y a pesar de que seguramente tenía mucha gente en contra de José, porque seguramente fue así, no podían dejar de ver lo bueno que el Señor estaba haciendo en José. Exacto. Y la bendición que estaba trayendo José, a pesar de que era foráneo y extranjero, a una tierra que era Egipto. Y para bien o para mal, ese es el sistema de Egipto, que decimos, no caigamos en él, pero muchas veces, o todo el tiempo, el sistema de Egipto está ahí también, está ahí atento a nuestra necesidad, de cierta forma, y creemos, y la idea es no creer que Egipto nos suple esa necesidad, porque miren que ni siquiera Faraón creyó que de la forma normal o de la forma que ellos de pronto hacían usualmente digamos, guardaban su comida, que producían, de esa forma ni siquiera es que iban a lograr superar las vacas flacas o las espigas, sino que necesitaban algo mayor, necesitaban el favor de Dios a través de José en ese momento. Ellos lo reconocieron y luego siguió el sistema. O sea, no, por eso no significa que haya cambiado el sistema. El sistema siguió siendo el mismo para Egipto. Para Egipto siguió siendo el mismo. De hecho, ellos vendían esa comida. O sea, no era un regalo para todos los pueblos y naciones vecinas. Era parte del comercio y parte de cómo Egipto iba siendo una gran nación, de las grandes naciones regentes de la época. Entonces no se trató de cambiar el sistema de Egipto. José no trató de cambiar ese sistema de necesidad, ni ese sistema a decir, no, es que ahora regalaremos, o es que ahora vamos a creer todos van a cambiar su creencia a Dios, al Dios de José. Pero ¿no? sí generó un precedente. Genera un precedente. Un sistema diferente. Y el precedente debe ser para nosotros también. O sea, el precedente para los egipcios es como
ellos verán, y seguramente muchos de pronto se acercaron de alguna forma a Dios ahí, pero el presente que Dios quería dejar a través de todo esto era los hebreos, era el pueblo de él, eran los hermanos, era Jacob cumpliendo la promesa a través de su hijo. O sea, ¿qué habría pasado sin José y sin que José cumpliera o siguiera con el favor de Dios en ese momento? Todas las otras tribus que estaban representadas en los hijos de Jacob, pues se habrían sucumbido, porque ellos fueron a pedir comida a Egipto. ¿Qué habría pasado si no hubiese sido José, si no hubiese sido otro designado por Faraón, y de pronto ellos no hubieran tenido el dinero suficiente para pagar, o de no pronto los lo hubieran tenían? aceptado, o Egipto no hubiese conservado, gracias a lo que el Señor habló a José y a una buena administración de José, los recursos, pues no hubiesen tenido para darle a otras naciones, y otras naciones hubieran entrado en hambre. Porque no era un año, no era un periodo, no era una sequía en un mismo año, eran 7 años seguidos de hambruna. ¿Qué economía hoy en día logra sostenerse 7 años seguidos sin tener recursos, sin tener comida? Si vimos nada más con la pandemia, cómo los sistemas financieros se debilitaron colapsaron. y colapsaron, y hoy tenemos deudas que casi llegan al 60% del Producto Interno Bruto de Naciones. Entonces, aquí vemos es cómo un hombre, al realmente creerle al Señor, obrar con prudencia, con sabiduría, con integridad, a pesar de que no se transformó el sistema egipcio, sí operó y gobernó por encima del sistema. Exacto, por encima, esa es la palabra clave, opera sobre el sistema, opera diferente al sistema, y más bien el sistema se rinde a él. De pronto el sistema va a permanecer igual, pero se rinde al beneficio de los hijos, se rinde a beneficio de un José, y se rinde a beneficio de la promesa que tenía Dios. Y era la designación. Y no solo Egipto, dice ahí que pueblos de toda la tierra que tenían hambre vinieron. En Génesis, ya digamos que vienen todos esos pueblos de la tierra, vienen ya sus hermanos, sucede la revelación ya de José a sus hermanos, la tristeza que venía acumulando él, la vergüenza que venía acumulando sus hermanos, y también pues ese encadenamiento de haberle hecho algo a su propio hermano, pues que es esa raíz de iniquidad que vemos desde Caín y Abel, ese odio de pronto y ese odio entre hermanos, esa envidia. En Génesis 45, 7 al 8. Ya después de que los hermanos se acercan a José como gobernador, pero que no lo reconocen, después de lo que dice Daniel, tenía esa tristeza tan profunda que igual también, miren, José no era que no tuviera tristezas, no era una persona, mejor dicho, súper elevadísima. Él tuvo una tristeza tan profunda que él lloró, dice la palabra, y lo hizo delante de quien tenía que hacerlo, y es Dios. Tantos años conteniéndolo, tantos años conteniendo esto, pero también al mismo tiempo conteniendo el propósito de Dios, porque todavía no se había cumplido el sueño que él había visto de cómo ellos se iban a inclinar a él. Que más allá de querer que se inclinen, porque no se trata de que me den reverencia, es de ver ese sueño también cumplido, y que ese sueño viene con tanta amargura, con tanto dolor de ambas partes. Y en Génesis 45, 7 al 8, él les dice a sus hermanos: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. O sea, para que ustedes, su linaje se siga preservando, para que su linaje, para que ellos sigan viviendo. O sea, ellos iban a morir, y ahí muy posiblemente se habría acabado ese linaje, que era ese linaje de la promesa, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Lo bonito acá es que él entendió el sueño. Entonces el sueño no era que es que vienen a reverenciarme y yo voy a ejercer autoridad sobre ustedes. Ese no era el significado del sueño. El sueño era para preservarles posteridad sobre la tierra. Esto pasó,
es para que ustedes y su linaje se conservaran. Y eso es muy bonito de parte de José, también ese reconocimiento de lo que el Señor esperaba y quería hacer a través de él. Entonces, muchas veces hoy vemos también personas que el Señor les ha dado el fruto de muchas de las cosas que le han clamado y le han pedido al Señor. Hay que hacer altos, hay que pensar y decir, esto es fruto de Dios, esto es fruto de lo que el Señor también me ha prometido, esto es fruto de sus promesas, dar gracias, porque eso también va a dar liberación. O sea, reconocer que algo es fruto de una promesa del Señor va a también traer liberación, porque en ocasiones recibimos los frutos y seguimos pidiendo por otra y por otra y por otra cosa, y al no reconocer el fruto muchas veces no hay una liberación. Ahí dice la palabra, y esto es para liberación, el reconocimiento del fruto y de la promesa cumplida para liberación. Entonces, un poco como para empezar a concluir con lo que la palabra del Señor nos habla hoy, queríamos tocar entonces algunos temas en el marco del gobierno y de quienes están ejerciendo gobierno. Uno de los temas a resaltar para poder ejercer el gobierno de la forma como el Señor espera que lo ejerzamos es por encima de los sistemas de este mundo, porque su reino no es de este mundo, y por encima de los sistemas de este mundo es teniendo un carácter como lo vimos en José, por ejemplo, con integridad, un carácter que da efectividad también, prudente, sabio, diligente. O sea, nunca vimos a José decir, cuando lo llamó al faraón, decir, ay, hoy no quiero, sino que siempre fue diligente. Una administración propicia de su gracia, del favor de Dios, administrémoslo. Cuando de repente en la posición en la que cada uno esté, alguno externo, alguien le pida un consejo, un punto de vista, un favor mismo, un préstamo de algo, póngalo en manos de Dios. O sea, que sea Dios el que lo haga a través de cada uno de ustedes, porque va a ser esa administración de su gracia y de su fuerza, de su favor, y va a ser efectivo. 2. El gobierno de José, gracias a que eran los diseños de Dios, era un gobierno que suplía de mejor forma lo que ya estaba establecido. Entonces, muchas veces escuchamos hijos de Dios que dicen, no, pero es que esa es la forma. No, es que, y por ejemplo, hay gobernantes que dicen, no, es que si no se le da tal porcentaje del proyecto, es que eso el proyecto no va a salir, esa es la forma. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo... O si decimos, X o Y gobernante no debe ser porque él está con esto, él está con aquello, él va a tratar de quitar esto, ¿no? Ese sistema del mundo no va a cambiar mucho por esfuerzos humanos. Exacto, y lo que Dios nos dice es que nuestras formas tienen que ser superiores, o sea, no podemos sencillamente porque veamos maldad decir, es que en maldad nos tenemos que mover. Siempre nosotros, en lo que el Señor nos ha puesto, en un carácter íntegro, en un carácter recto, prudente, sabio, debemos tener formas establecidas superiores. Entonces, si hemos decidido tener un emprendimiento y el lugar donde el Señor nos va a permitir gobernar será en ese emprendimiento con las de la ley, con toda la integridad que toque hacerlo, pagando los impuestos, haciéndolo de la mejor forma. Porque esas son las formas del Señor, que superan las de este mundo. Entonces mucha gente dice, no, pero es que toca pagar muchos impuestos, no hay que poner todo en los impuestos. No, hay que ponerlo todo, porque esa es la integridad de la que habla el Señor Jesús. De hecho, por eso luego el Señor Jesús es tan claro en la palabra que cuando vienen con la moneda y le dicen, ¿a quién hay que dar tributo? ¿Qué dice él? Dad al César lo que es del César, dad al Señor lo que es de Dios. Él tiene claro, hay un reino, acá hay un sistema así, pero nosotros somos superiores a ese sistema. Y nosotros somos superiores sabiendo y diciendo, ok, el sistema de acá nos está pidiendo esto, pero mi forma es superior. Voy a hacerlo como me lo dicen acá, la ley, lo legal, lo correcto, pero adicionalmente yo voy a dar más. Señor, ¿qué es esa otra forma? ¿Cuál es esa otra estrategia? ¿Qué es eso que tú quieres que yo haga? Entonces las formas de gobernar de José eran superiores a las establecidas por él. Sus formas estaban igual siempre regidas por los principios bíblicos y porque fueran justas. O sea, no eran una forma nueva que mejor dicho, fuera en contra de los principios de Dios. Era una forma creativa, nueva, dada y establecida por Dios. Cuando tienes una forma diferente, eso se va a ver porque la diferencia se va a notar.
y eso va a hablar por ti. En el caso de José, habló por él. En la cárcel habló por él, la forma como gobernó en la cárcel, la forma como interpretó los sueños, la forma como reconoció a Dios, habló por él. Por esa razón van a haber muchas otras personas que están alrededor de ti que te van a referir, porque ven en ti ese favor de Dios, porque ven en ti esas formas de gobernar diferente, porque eres una persona de confianza. Y eso es algo que el Señor va a poner, eso es algo que solo el Señor y su gracia pone. Bueno, finalmente esto es como la mejor carta de presentación como hijos de Dios que podamos establecerla en nuestra vida, porque que seamos reconocidos por Él, que su imagen pueda ser vista en nosotros. Esa es una mejor carta de presentación que nada para tu esposa, futura esposa o esposo, para tu empleo, para ser un padre, una madre, abuelo, abuela, en cualquier ámbito de tu vida. Ese favor, como esa pizca de la gracia de Él en ti, que sea lo que tengas ahí como carta de presentación, que se mantenga, no como el tipo hoja de vida que tiene puras mentiras y puras cosas maquilladas, sino que eso sea lo que se mantenga y por lo que nos sigan y nos puedan seguir reconociendo. Eso para el momento en donde, como dice Dani, estemos en el Señor gobernando. Pero y cuando estamos en la necesidad, ya en el otro, en el momento en donde no nos sentimos que estamos gobernando, sino que por el contrario tenemos mucha necesidad, aún en la necesidad permitamos que Dios gobierne. Preguntémosle al Señor a dónde debemos correr ante la necesidad, a dónde debemos ir, y que sean las estrategias del Señor. Y en caso de que el Señor nos envíe, que sea el Señor el que nos envíe. Y que no vayamos por una provisión de un sistema, porque nuestra fe no está en el sistema, nuestra fe está en Dios. Por eso José, a pesar de que estaba en Egipto, estaba por encima de ese sistema, por encima. Siempre nosotros debemos buscar lo que está por encima. Entonces, no dejemos que nuestra hambre tampoco rija a dónde vamos a parar. Siempre es Cristo, porque esa es la forma como gobernamos y cómo se gobierna hoy, y cómo el Señor espera que estemos hoy ejerciendo ese gobierno. Entonces, por favor, allí donde estemos, oremos también y démosle gracias al Señor por la palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan bonito. Señor, te pedimos, papá, que nos ayudes a profundizar cada día más en tu palabra, a ser como José, a ser como Daniel, a ser como todos esos hombres, Señor, que tú nos has mostrado en la palabra, y mujeres que te creyeron sin importar las circunstancias y que gobernaron por encima de los sistemas, Señor. Te pedimos, papá, que en nuestras vidas tú seas, Señor, el que esté dirigiendo, Señor, para que podamos ejercer el gobierno que tú esperas que ejerzamos, para poder ser estos hijos rectos, correctos, diligentes, Señor, conforme tu santa voluntad, Señor, hacerlo en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, las áreas financieras, las áreas familiares, Señor, aún en nuestros proyectos, propósitos, metas, planes que diseñemos, Señor. Te lo pedimos, mi buen Jesús, te pedimos que seas estableciéndote en nuestras vidas, Señor, como Rey, como poderoso, como gigante, Señor, que tu favor, que tu gracia, que tu misericordia, Señor, nunca se vayan de nuestras vidas, sino que por el contrario siempre podamos estar en ti, Señor. Para ti queremos servirte a ti, Señor, y entregar nuestra vida, nuestra pasión, Señor, adorarte a ti, porque eres lo único que permanece para siempre. Las eras, los siglos, los milenios pasan, pero tú no pasas, Señor. Y te damos gracias porque nos permitiste nacer en este tiempo, Señor, porque nos permitiste nacer aquí, en este ahora, Señor, donde podemos hablar de tu palabra con tanta libertad y podemos, Señor, poder entrar, Señor, a conocer de ti, a entrar a los tiempos contigo, Señor, porque hemos nacido en un tiempo en donde estás allí, siempre llamándonos, siempre a la puerta, Señor. Queremos ser de los que abren y poder comer contigo, poder cenar contigo, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Bendecimos también a los hermanos de la congregación, bendecimos sus ofrendas, sus diezmos, bendecimos, Señor, sus casas, bendecimos cada una de sus familias. Declaramos, Señor, que tú, Señor, eres como llama de fuego que crece y que está en aumento en cada una de nuestras familias y de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Papito Dios, que allí donde estén, Señor, podamos tomar la cena, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor.
Quita de nosotros todo pecado, papá. Te pedimos perdón por ello, Señor, aún los que no tenemos, Señor, conscientes y los conscientes, Señor. Y te pedimos que nos limpies, Señor, y nos llenes de ti, Señor. Y que en el momento en que tomemos, Señor, la cena, podamos hacerlo, Señor, confiados de que tú, Papito Dios, estás en nosotros, con nosotros, Señor. Y es cena, Señor, para salvación, Señor. Cena para revelación de tu palabra, Señor, para entendimiento de ti. Amén. Gracias, Señor. Los bendecimos, iglesia. Que tengan una gran semana y que puedan experimentar siempre como ese favor y ese amor de Dios. Bendecimos, les amamos. Gracias, pastores, por esta oportunidad de practicar, de enseñar su palabra, de sumergirnos en Dios una vez más y poderlo compartir. Amén. Les bendecimos. Bendiciones, iglesia.